Sean bienvenidos nuevamente a la Escuela Judicial del Estado de México. A continuación, escucharemos la conferencia magistral titulada El manejo de las emociones en la formación de la persona juzgadora, que será impartida por el maestro David Jurado García, de la Asociación de Superación por México, de quien leerá su síntesis curricular. Licenciado en Psicología y maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, ambas realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Revisor pedagógico y diseñador instruccional para multimedia educativa y educación en línea. Director del Programa de Capacitación en Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Cedo el uso de la palabra al maestro David Jurado García. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto poder estar con ustedes para compartir, yo creo que uno de los temas fundamentales del desarrollo humano que tiene que ver con el manejo de las emociones o bien se conoce como la inteligencia emocional. Mi intención el día de hoy de compartir estos temas, estas ideas con ustedes es como recuperar esa esencia de la formación, no solo de un profesionista o técnico o una persona demasiado racional e intelectual, sino recuperar esa esencia profunda de cada persona. En los últimos años, la psicología, la neurociencia, incluso áreas administrativas han descubierto que muchos empleados en el trabajo, profesionistas egresados con honores, hacen muy bien su trabajo en el ámbito de su competencia, trabajan muy bien, pero que a veces se refugian tanto en el trabajo y en su profesión que se olvidan de su vida personal. Tengo la oportunidad de trabajar con muchos empleados de diferentes empresas, con profesionistas, incluso con becarios universitarios de diferentes carreras, ingenieros, médicos, abogados. Son intelectualmente brillantes, pero en los cursos que comparto con ellos, veo que tienen algunas barreras emocionales de convivencia. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay empleados que se refugian todo el día en el trabajo, que están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche porque no pueden llegar a su casa porque en su casa se sienten solos. Fíjense que la inteligencia emocional, este enfoque que está muy de moda pues desde hace 20 años, se diseñó y se promovió porque se dieron cuenta en Estados Unidos que estos empleados graduados de las más importantes universidades, que tenían objetivos claros en el trabajo, funciones claras en su trabajo, que eran líderes de proyecto, que a su cargo estaba no solamente resolver un problema técnico en el trabajo, sino también liderar equipos de trabajo. Cuando salían de su trabajo, tenían una vida sola y sin sentido. A tal grado de que lo peor que les podía pasar a estos empleados era que llegara el fin de semana o que les dieran vacaciones, porque no sabían qué hacer con su vida. ¿No? Y eso que pasa en estos profesionistas o empleados, pues también está pasando en los universitarios en este momento. Universitarios, técnicos, brillantes, pero que no se les forma también en este ámbito interior donde está la esencia y la grandeza de cada persona, que es el desarrollo humano. Entonces, la intención de la plática que voy a tener con ustedes es en torno a esto, ¿no? Una área de la formación personal que también tenemos que recuperar y fortalecer. No importa a qué nos dediquemos, sino que también es importante recuperar esta esencia personal. Para comenzar, pues yo quiero decirles que yo participo desde hace 16 años en una asociación civil que sin fines de lucro, sin promover ninguna idea política o creencia religiosa, promueve un enfoque de desarrollo humano, promueve estos 26 temas. Todos son temas de desarrollo humano. Tienen que ver con la autoestima, la inteligencia emocional, el desarrollo moral, los valores, la capacidad de comunicación, de convivencia, el vínculo afectivo, el temas del amor, la libertad, todo eso
que son valores, que son herramientas y que toda persona deben de aprender, reforzar y también desarrollar. No son temas nuevos, creo que todos estos temas los vivimos todos, los necesitamos todos, incluso los compartimos con nuestra familia. Pero lo que hace este programa de 26 temas es que nos da la oportunidad 1 o 2 horas a la semana de reflexionar entre un grupo de personas lo importante que son estos temas para nuestro desarrollo personal. Estos temas los compartimos con empleados de diferentes empresas públicas, privadas, dependencias del gobierno. Los hemos compartido con universitarios de todo el país, becarios universitarios, incluso con población vulnerable, personas que están vulnerables, con necesidades más difíciles que cualquiera de nosotros, que van desde jóvenes con problemas de adicción, mujeres víctimas de la violencia, ancianos en un asilo, niños en casa hogar, tutelar de menores, tienen ya otro nombre estos, incluso en las cárceles de este país, mujeres y hombres. También hemos compartido este curso como parte de su recuperación y rehabilitación. Es un programa sin fines de lucro que promueve el desarrollo humano. Y seguramente ustedes han escuchado mucho ese concepto de desarrollo humano. En todos lados se habla. En las escuelas donde van sus hijos, en las empresas, en las dependencias de gobierno, en todos lados se habla mucho de desarrollo humano. Y a veces no nos queda claro a qué se refiere. Nos hacen pensar que desarrollo humano tiene que ver con cursos de autoayuda, de libros, de seminarios, de ir con un coach de vida, con un terapeuta y pagar por ello. Y no. Desarrollo humano es una propuesta humanista. Como todo humanista, busca hacer énfasis en la dignidad humana y en promover su realización personal. Esa ha sido la tarea histórica del humanismo, promover el bienestar y la realización de la persona, que tengamos una vida mejor. Por eso el desarrollo humano se vale de los ámbitos escolares y laborales para cumplir con esta tarea. Es decir, el desarrollo humano no busca que las personas sean felices, bueno, sí sean felices, que no solamente que tengan poder, éxito o que sean más productivos. Lo que busca el desarrollo humano es que podamos vivir de la mejor manera posible. Un concepto que llamamos bienestar, técnicamente la UNESCO le llama calidad de vida. Si entramos a este concepto de qué es bienestar o cómo nos damos cuenta cómo una persona o una familia tiene bienestar, entramos a una situación complicada y polémica. Cada quien entiende el desarrollo humano de diferentes perspectivas y convicciones. Hay quienes creen que el desarrollo humano o el bienestar de una persona tiene que ver con lo que gana, con lo que tiene, dónde trabaja, por el poder económico material que se tiene. Otros creen que el bienestar se logra por el poder o el nivel que tengan en su trabajo, el puesto que tengan en su trabajo. Otros más creen que el bienestar tiene que ver con los grados académicos que se alcanzan. Mientras más estudies, más grados tienes, mayor bienestar hay en tu vida. Otros reducen su bienestar a su apariencia y a su imagen. Entonces, si se dan cuenta, hablar del bienestar o la calidad de vida de una persona es bastante complicado. Yo les ofrezco una idea de lo que es el bienestar desde el punto de vista del desarrollo humano. El bienestar tiene que ver con dos dimensiones, dos rostros del bienestar. Por una parte tenemos una dimensión que llamo la vida justa y la vida digna. Se refiere a todo lo que una persona debe tener para vivir dignamente. Aquí hablamos de esas necesidades básicas que una familia, que una sociedad, que una persona debe tener resueltas para vivir dignamente. Alimentación, salud, vivienda, transporte, educación, trabajo. 6 necesidades que deben estar resueltas. Cuando una persona, una familia tiene resueltas estas 6 necesidades, podemos pensar que tiene una vida digna, una vida justa.
No sé si conozcan una familia que tenga todo esto resuelto y hasta lo tenga de más. Podríamos pensar que porque lo tiene todo, realmente tiene bienestar. Comúnmente, quien tiene todo, tiene problemas de salud, una familia desintegrada y ciertas obsesiones por trabajar y acumular lo que más se pueda. Y eso no encuentra el bienestar. Es que para hablar de bienestar no solamente es lo material, es importante, pero no es determinante. Hay otra dimensión del bienestar. Yo le llamo la vida buena, la vida feliz. Y se refiere a todo lo que una persona debe aprender para ser una mejor persona. Si la vida digna se logra gracias a tener un trabajo y un ingreso, y por eso trabajamos tanto, la única manera de encontrar una vida buena, una vida feliz, es aprender aquello que no sé, que me hace falta, para sentirme bien, para ser una mejor persona. Aquí hablamos de aprendizaje, pero no es un aprendizaje académico o tradicional como el que nos han enseñado en las escuelas. Es un aprendizaje actitudinal, vivencial, un aprendizaje que tiene que ver con lo más valioso de cada persona, que es el ámbito interior. Ahí donde habitan sus emociones, sus afectos, sus valores, sus creencias, su manera de relacionarse y comunicarse con los demás. Algo que no se enseña en las escuelas y que a veces al trabajo no le interesa. Pero que es el desarrollo humano que te lo puede ofrecer la oportunidad de aprender todo esto. Quiero decir que este concepto dice ser una mejor persona. Desde el punto de vista del desarrollo humano, no es ser más que los demás, no es tener éxito ni mayor poder, ni siquiera mayor conocimiento. Ser una persona, ser una mejor persona, quiere decir estar bien consigo mismo. Trabajar, aprender, ¿qué debo de hacer para sentirme bien conmigo? Para que pueda tener un sentimiento de autoconfianza, buena autoestima, despertar mi sentido de responsabilidad ante las tareas de la vida, convivir con los demás. Y cuando estoy bien conmigo mismo, entonces brotan de mí actitudes de solidaridad, generosidad, porque de eso se trata ser una buena persona. Estar bien con uno mismo para poder ofrecer lo mejor que tienes, lo mejor que eres con los demás. Eso es lo que busca el desarrollo humano. Que estemos bien con nosotros, no solamente para que hagamos mejor nuestro trabajo, sino que lo podamos compartir con todas las personas con las que interactuamos en esta sociedad. Por eso el objetivo de este programa que nosotros compartimos es crear una mejor sociedad a partir del bienestar de cada persona. Todos lo sabemos. Cuando una persona está bien consigo mismo, se convierte en un mejor integrante de una familia, en un mejor compañero en la escuela o en el trabajo. Que cuando una persona se siente bien consigo misma, se convierte en un mejor ciudadano para una sociedad. Esa es la intención, ¿no? Entre todas las habilidades que se promueven en este aprendizaje para la vida buena, la vida feliz, pues está la inteligencia emocional, el fortalecer tu autoestima, el aprender a comunicarte de una manera asertiva, efectiva, que te permita lograr una convivencia con los demás más armónica, más productiva, porque pues gran parte de nuestro bienestar como personas tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con los demás. Nadie puede alcanzar su bienestar aislado de los demás, con muchos problemas con los demás. Necesitamos de los demás para poder crecer, para poder vivir. Ahora bien, estas dos dimensiones deben estar en un balance perfecto, en un justo equilibrio. No es recomendable enfocarse solamente a la dimensión de la vida justa, la vida digna, y olvidarse de ese aprendizaje personal que nos hace falta. Tampoco sería bueno aprender y amar y la vida espiritual y descuidar esas necesidades básicas que tu familia merece. Es un balance, es un equilibrio.
Pero este balance y este equilibrio es una decisión personal. Y aquí yo les haría una pregunta. Hasta el día de hoy, ustedes, ¿a cuál le han dedicado mayor empeño, mayor esfuerzo de estas dos dimensiones? Y si hicieran una encuesta, una pequeña encuesta saliendo de aquí a sus familiares y amigos y les preguntaran, a ver, ¿a cuál de estas dos dimensiones le has dedicado más tiempo en tu vida, más esfuerzo? Vamos a encontrar que la mayoría de las personas se han enfocado y algunos obsesionado por la vida justa y la vida buena, la vida digna. Y han descuidado todo eso, todo lo demás. Y repito, cuando un profesionista descuida la vida buena, la vida feliz, tarde o temprano no hace bien su trabajo, colapsa y puede tener una vida desolada con muchos problemas. Hay que recuperar esta parte, ¿no? Esa sería la invitación del desarrollo humano. Sí, sé bueno, sé brillante, sé técnico, sé racional con tu trabajo, cúmplelo lo bien que lo haces, pero también empieza a recuperar esta dimensión de tu bienestar, ¿no? Porque lo sabemos hoy, las empresas y sobre todo este país siguen necesitando gente brillante y talentosa, pero más se está necesitando personas buenas que estén bien consigo mismo. Porque las personas buenas generan grandes liderazgos, saben conducir y promover el bienestar de los demás. ¿Vale? Muy bien, entonces esa es la idea del bienestar emocional, del bienestar personal. Y les voy a pedir que hagamos una actividad, ¿sí? Ahora que ya sabemos este balance del bienestar, les voy a pedir que identifiquen, lean y sobre todo reflexionen cuál de estas 10 situaciones importantes de la vida de toda persona es un ejercicio personal. En cuáles han sido muy responsables, cuáles han trabajado muy bien y no tienen ningún problema. Pero también reconozcan o identifiquen cuáles de esas 10 situaciones vitales que están enlistadas es importante hacer un cambio y mejorar. Es un ejercicio de autorreflexión. La que no tienen problema, han trabajado muy bien, y la situación que es importante recuperar porque la he descuidado o tengo que hacer un cambio. Haremos lo posible para que esta presentación, esta información que estamos compartiendo con ustedes, la puedan también tener ustedes, a ver si se las pueden enviar, para que ya más a detalle, con más tiempo, puedan hacer esta autorreflexión. Bien, ese es el panorama de nuestra vida. Yo creo que todos sabemos en dónde estamos muy bien, creo que todos tenemos áreas que hemos trabajado muy bien, pero también es importante en este tipo de ejercicios reconocer aquellas áreas de la vida que es necesario recuperar. Yo creo que todas las personas, sin distinción, tenemos un ámbito o una tarea pendiente de nuestra vida. Y eso es lo fascinante de la vida, que siempre nos plantea una tarea, un desafío que resolver de nuestra propia vida. No creo que exista una persona que en estas 10 áreas de la vida pueda decir que está perfecto. Todos tenemos ese ámbito de aprendizaje, recuperación y a veces de sanación que tenemos que hacer, una tarea pendiente. ¿Qué es el bienestar entonces? Vamos a entenderlo como el aprendizaje, un proceso de aprendizaje. Recuerden, no es académico, sino vivencial y desarrollo de facultades socioemocionales de manera continua, sin límites y para toda la vida. Nunca estamos del todo resueltos, sino que siempre hay algo que hacer con nuestra vida. Es un ejercicio de reflexión y toma de conciencia. Aquí es donde inicia todo. Si yo quiero hacer esos cambios y encontrar el bienestar o lograr mi superación personal, la primera que tengo que hacer es tomar conciencia, darme cuenta. ¿Quién soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
Porque solamente las personas que toman esta conciencia sobre sí mismo y su vida tienen posibilidades de hacer cambios, mejoras y ajustes en su vida. Y aquellos que no despiertan esa conciencia, que no reflexionan sobre quiénes son, pues van a seguir viviendo como siempre, sin hacer ningún cambio en su vida. Entonces, todo este proceso de bienestar emocional para la superación de una persona comienza en el instante en que nos damos cuenta quién soy y en dónde estoy. Y es que, fíjense que todas las personas por igual tenemos una fuerte tendencia, es naturaleza humana, quedarnos quietos, instalados en una zona de la vida que llamamos el confort. Todos buscamos eso, estar en una posición de la vida donde todo está resuelto, tranquilo, donde no pasa nada. Quedarse ahí no es malo. Es malo cuando sigues ahí, pero ya no te satisface, te limita y no te permite crecer como persona. Ya cuando estás en una zona de confort que ya te molesta y te afecta y te limita, tienes que salirte de ahí hacia una zona de la vida marcada por la creatividad, el aprendizaje y el cambio. Sacudir esa zona de comodidad. Para muchas personas esa zona es su trabajo. Por eso decía, es su refugio, su salvación. Estar en el trabajo es lo mejor que les puede pasar, porque fuera del trabajo no hay vida. Entonces, este proceso es una transición de esa zona, que es curioso porque es nuestro refugio, pero no nos satisface. No nos sentimos bien. Y hay señales que nos hacen sentir que no vale la pena ya estar ahí, pero ahí seguimos. Cuando pasan estas señales es el momento de sacudir esa zona y por medio del aprendizaje, la creatividad y el cambio, transitar hacia una zona diferente de la vida, donde tengo que aprender habilidades personales, emocionales y lograr cambios. Y ese movimiento desde la zona de confort hacia el cambio para poderte adaptar, actualizar y vivir de la mejor manera posible, no es tan fácil. Porque lo que ocurre entre el confort y el cambio es una situación inevitable de la vida que llamamos crisis. Y las crisis, pues son inevitables y a veces necesarias. Impactan de tal forma el ciclo de tu vida que te sacuden y te despiertan. Y a veces tienen que pasar para recordarte que algo de tu vida tienes que hacer, que tienes que recuperar a alguien o algo, que tienes que reparar algo de tu vida. Lo que hagamos con ella es lo que determina el bienestar o el malestar de una persona. Si las enfrentamos, desciframos de qué se trata y qué tengo que hacer, las transitamos y hasta fortalecidos salimos. Pero si viene, la evitamos, la ocultamos, no la enfrentamos y nos quejamos, va a generar malestar. Por eso dicen, una crisis saca lo mejor de una sociedad. Tú puedes ver en una crisis personas solidarias, ayudando, generando actitudes de bondad con los demás. Por otro lado puedes ver la rapiña, la tranza, el saqueo. Y en una persona pasa lo mismo. Una crisis es un desafío que pone a prueba lo mejor de una persona. Entonces, hay que aprender de esas crisis, hay que identificarlas. Toda crisis ofrece una alarma, un mensaje, hay que descifrarlo. Aparecen las crisis para decirnos algo sobre nuestra vida. Casi siempre es recuperar, reconciliar, reparar o sanar algo de la vida. Para eso surge. Entonces, aquí ahora sí entramos ya a lo que son el bienestar de las emociones. Se dice que tenemos 3 cerebros, ¿sabían ustedes? Si lo vemos así de manera vertical, hay 3 cerebros. La parte que está en el centro, el cerebelo, esa parte roja es el cerebro primitivo, reptil. Lo compartimos con los animales, los reptiles. Ahí están las funciones instintivas,
la conducta, todos nuestros movimientos autónomos. En medio, en color rosa, podemos ver el cerebro emocional. El segundo cerebro. Lo compartimos con todos los mamíferos. Y en la parte más alta es lo que distingue a la humanidad, la corteza cerebral. Los procesos psicológicos superiores están ahí. Nuestra socialización, planeación, análisis, la razón, ahí está. En medio, cerebro emocional. Ahorita vamos a ver esa parte de donde están las emociones. Los tres trabajando de una manera sincronizada. La inteligencia emocional es el arte. De ahí donde se producen las emociones, que es en el centro del cerebro, demos oportunidad a la parte superior, a la razón, de que pueda controlar a la emoción, porque la emoción es arrebatada, imprudente. Entonces, ese es el arte de la inteligencia emocional. Como la emoción responde inmediatamente, dale oportunidad a la razón de que la controle, de que la calme, para que tu respuesta sea mesurada. Quien no tiene inteligencia emocional, entonces, llega la emoción, ese impacto de emoción, generando reacciones y respuestas fisiológicas, químicas, de pensamiento, y en lugar de que suba la información a la razón, baja a la zona instintiva y por eso arrebatadamente responde. O sea, la inteligencia emocional es el arte del control de la emoción. Aquí lo podemos ver más a detalle, el cerebro emocional. Hay un órgano, la amígdala. Dicen que es del tamaño de una almendra. ¿La pueden ver ahí en el centro? Cubierta por otros elementos emocionales que es el hipotálamo, el tálamo, el cuerpo calloso y el hipocampo. Y un elemento fundamental que es el giro de cíngulo. Ahí es fascinante ese elemento porque ahí se generan las neuronas espejo. Aquellas neuronas que nos van a permitir desarrollar empatía y simpatía con otras personas. La mente criminal tiene afectada esa zona porque no genera empatía ni arrepentimiento. También en esta zona cerebral están la recompensa y la clave de nuestra felicidad. La verdad es que estudiar y entender el cerebro es fascinante. Todo lo que somos, hacemos, amamos, tememos, gozamos de la vida, ahí está descifrado. Si un día quieren tener un hobby de estudio, estudien el cerebro. Todo lo que somos, ahí está la explicación. Es fascinante el estudio del cerebro. Y esto nos sirve para entender qué es la inteligencia emocional. Bueno, ¿qué es la emoción? Es una respuesta adaptativa, es un impacto. El diccionario lo define como una agitación o perturbación de la mente, que genera un sentimiento, una pasión y es agitada. Los expertos de la inteligencia emocional dicen, es una respuesta adaptativa que genera reacciones mentales, sensoriales y fisiológicas. Es decir, piensen en la emoción como una reacción, tiene un efecto de resonancia, ondas concéntricas, que genera una forma de pensar ciertas ideas, casi siempre irracionales, una reacción química, se segregan sus químicos, ciertas acciones y respuesta fisiológica, ¿no? Por ejemplo, una emoción es el miedo. Cuando un suceso, un evento o algo que no hemos resuelto de nuestra vida genera esta emoción básica que es el miedo, tiene este efecto de resonancia que nos hace generar ideas de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, sustancias químicas que generan una respuesta fisiológica de agitación, de insomnio y ciertas conductas. Así de impactante
es una emoción. Hay 5 emociones básicas que se combinan con otras, entre ellas, generando miles de emociones. La vida es emocional. ¿Qué es entonces la inteligencia emocional? Un conjunto de habilidades socioemocionales que nos permiten conocer y controlar nuestras emociones y poder comprenderlas de los demás. La inteligencia emocional es una mega habilidad. Una de las tareas o aprendizajes más complejos que podemos desarrollar. Pero cuando lo hacemos, nuestra vida se llena de bienestar porque logramos relaciones más profundas, más significativas. Y algo importante que se logra con la inteligencia emocional: un control de tus emociones, una sensación de bienestar personal. Porque la inteligencia emocional tiene estas 2 dimensiones: conocer las propias emociones para poderlas controlar y poder manejar el logro de un objetivo de bienestar. Son la habilidad de la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación. Es el primer rostro de la inteligencia emocional. La segunda parte es social, inteligencia interpersonal. Entre los demás. Comprender las emociones de los demás para generar empatía y habilidades sociales. Para poder lograr la segunda parte, que son interpersonal, es necesario trabajar primero en la intrapersonal. Difícilmente podemos ser empáticos, comprender lo que sienten los demás, si no comprendemos nuestras propias emociones. Difícilmente podemos ayudarle a los demás a controlar y a manejar sus emociones si no somos capaces de controlar nuestras propias emociones. La una provoca lo otro. Rápidamente vamos a ver cada una de ellas. La autoconciencia. Habilidad de reconocer e identificar nuestras propias emociones. El darte cuenta. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás viviendo una emoción? Es detenernos por un instante para tratar de identificar qué está sucediendo en tu interior. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo está actuando tu cuerpo? Es el darte cuenta. ¿Recuerdan hace algunos años que había un anuncio en televisión que decía, cuenta hasta 10? Tenía esa intención. Detente, detén lo que estás pensando, identifica tu emoción para que le des tiempo de que llegue la razón y te controle. Eso es inteligencia emocional. ¿No? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar. ¿Cómo actúan ustedes cuando tienen miedo o cuando están enojados? La inteligencia emocional no quiere decir que lo eviten, ¿no? Todos podemos enojarnos, es natural y es necesario. Podemos sentir miedo, todos debemos de sentir miedo, de entusiasmarnos, de sentir alegría, de sentir amor por alguien. Son emociones necesarias y naturales, pero hay que identificar cómo reaccionamos ante esa situación. Por eso es la inteligencia, identifica, toma conciencia. Una vez que tomamos conciencia, bueno, aquí me gustaría que hiciéramos esta actividad de autoconciencia. Les pido por favor que escriban en una hoja en blanco un cuadrante como el que está ahí. Una hoja dividida en 4. Bien. Primer cuadrante. Van a escribir la siguiente frase: lo que soy. En ese cuadrante, en esa ventana, van a escribir cuáles son las 5 virtudes, cualidades personales que más les gusta de ustedes. Las cualidades de las que se sienten orgullosos de ser, que los hacen sentir bien. Virtudes, cualidades. Dicen que por lo menos cada persona tiene 10 grandes virtudes. Su inteligencia, simpatía, responsabilidad. ¿Cuáles son
por lo menos 3 principales cualidades que los hacen sentir bien a ustedes, que ustedes reconocen y se sienten bien por reconocerlos. Aquí a veces puede resultar un tanto difícil porque en una sociedad en la que vivimos no nos enseñan a hablar bien de uno mismo. Pero este es un ejercicio de autoestima, reconocimiento y amor propio. ¿Cuáles son? Por lo menos 3 virtudes que ustedes tienen como persona. En el siguiente cuadrante, la frase lo que tengo. Y aquí les quiero pedir que escriban por lo menos 3 objetos materiales que sean valiosos para ustedes. Que a lo mejor no traen ahorita consigo mismo, sino que está en su casa guardado, bien guardado porque es bien valioso. Aquí es importante distinguir lo valioso de lo costoso. Valioso es algo que no cuesta nada, que no sirve para nada, pero yo le otorgué un gran significado. Costoso es algo que tal vez sirve mucho, pero a veces no tiene ningún valor. ¿Cuáles son los 3 objetos más valiosos en este momento de su vida? Hay personas que guardan una piedra de río o del mar. No tiene ningún costo, no sirve para nada, pero ellos le han asignado un gran valor. Bien, en el tercer cuadrante, lo que hago. 2 actividades que hacen muy bien y que disfrutan hacer. Y que tal vez no tienen que ver con su trabajo. ¿Cuáles serían? En el siguiente cuadrante, la frase lo que amo. Y aquí les voy a pedir que escriban los nombres de por lo menos 3 personas en este momento de su vida por la que sientan un gran amor, importantes para ustedes. Personas reales con las que tienen una convivencia real. Pueden incluir en ese cuadrante sus mascotas. Por lo menos 3 personas. Por último, en la parte de abajo de su cuadrante, la frase, lo que espero de la vida. ¿Qué es lo que les gustaría lograr en los próximos días de su vida? Hablar, pensar en el futuro, dice mucho de nuestro bienestar. Si tú quieres conocer sobre la alegría y la felicidad de una persona, pregúntale por sus aspiraciones. Las aspiraciones dicen mucho de nosotros. Una persona que le gusta cómo es, que le gusta la vida, con facilidad diseña un proyecto de vida, porque tiene una esperanza en el futuro, en el porvenir. Cuando a una persona le cuesta trabajo la vida, le está pasando mal, lo primero que hace es cancelar el futuro. Este es un síntoma de depresión. Conlleva eso. Las personas en depresión que la están pasando mal no pueden con tanto presente que cancelan todo futuro. Hagan este pequeño ejercicio con amigos, familiares saliendo de aquí. Pregúntenle por su futuro. Dice mucho del bienestar, la felicidad de cada persona. ¿Sí?
Este ejercicio lo pueden hacer más a detalle en la tarde o en los próximos días. Tiene la intención de hacer una toma de conciencia sobre ustedes y su vida. El autocontrol es la segunda habilidad y es aprender a identificar para entender qué está pasando, cómo está reaccionando el autocontrol. Aquí es los ejercicios de autorreflexión. Se los vamos a pasar para que los puedan hacer. La respiración profunda, aprender a respirar. Aquí viene la clave de la respiración diafragmática. Se hace en 4 tiempos. Primero se exhala en 5, luego se retiene en 5, se exhala en otros 5, se retiene en otros 5. ¿sí? Es un ritmo de 4 momentos, pero no lo vamos a hacer porque nos va a faltar tiempo. Tercera habilidad de la inteligencia emocional, la automotivación. Es aprovechar todos estos recursos, este conocimiento y control que podemos tener de nosotros para orientarlo al cumplimiento de las tareas. La automotivación o la motivación personal tiene mucho que ver con el sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros. Pensamos que las personas responsables son las que cumplen con todo y a tiempo, que son muy disciplinados, que son puntuales. Y la verdad es que no siempre es así. Tenemos que distinguir para entender qué es la responsabilidad como actitud. ¿Qué será lo contrario a la responsabilidad? La obligación. Son 2 actitudes de nuestro desempeño. 2 acciones con las que enfrentamos las tareas de nuestra vida. ¿Actuamos por responsabilidad o actuamos por obligación? A veces la persona que ustedes ven que hace todo sin quejarse y lo hace a tiempo y todo el tiempo, a lo mejor está actuando por obligación y no por responsabilidad. Hay una diferencia. Y fíjense que cuando actuamos por mayor responsabilidad, se genera mayor bienestar. Cuando optamos por obligación, se provoca un malestar. Quiero compartir esta diferencia porque ahorita les voy a compartir una fórmula del bienestar que se ha encontrado en una área de la psicología que se llama la ciencia de la felicidad, la ciencia del bienestar. Todos en la vida tenemos responsabilidades o tenemos obligaciones. ¿Qué es una responsabilidad? Es la disciplina interior, convicción propia de cumplir con las tareas por iniciativa y gusto personal. Una responsabilidad, una tarea por responsabilidad es algo que yo asumo hacer, quiero hacer, mientras la estoy haciendo, parece que lo disfruto. Cuando la termino de hacer, hay una sensación de logro y plenitud por haber cumplido con esa tarea. Esa es una responsabilidad. ¿Qué pasa con una obligación? Una obligación es una imposición externa. Hay una autoridad y un castigo que presiona para que lo hagas. Necesita de una obediencia absoluta. Cuando estoy haciendo algo por obligación, bueno, primero no lo quiero hacer, pero como lo tengo que hacer porque si no me castigan, mientras lo estoy haciendo estoy renegando de la tarea. Cuando lo termino de hacer hay una sensación de vacío y desgaste porque finalmente hice algo que no quería hacer, pero tuve que hacer. La verdad es que en la vida todos tenemos una y la otra. De lo que se trata es tener en la vida más responsabilidades que obligaciones. Es una actitud. Las actitudes de la responsabilidad traen beneficio, nos ayudan a crecer y aumentan nuestra motivación a la vida. Cuando hacemos algo por obligación, hay un desgaste y una pérdida de la motivación. Imagínense qué piensa y cómo se siente una persona
que está sometida a un exceso de obligaciones. Obligaciones en su casa, en su trabajo, en la sociedad, por todo el mundo. Siempre quedando bien con todo el mundo, menos consigo mismo. Al final, está harto de todo, termina sin hacer nada. Todos tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. Ni modo. Hay obligaciones que no las podemos dejar de cumplir. Son parte de la vida. Pero que nunca sean más en la vida de una persona las obligaciones que las responsabilidades. Los invito rápidamente a hacer la siguiente actividad. Bueno, si quedó claro esta diferencia, escriban en una hoja en blanco cuáles son las 10 tareas más importantes que tienen en este momento de su vida. Hagan una lista, sus tareas más importantes. Pueden incluir las tareas del trabajo, de su casa, de la vida en general. Muy bien, este ejercicio también lo pueden trabajar más a detalle en la tarde o en los próximos días. Aquí de lo que se trata es que ustedes identifiquen cuáles son las tareas más importantes de su vida. Después, califiquen si esa tarea es responsabilidad o es obligación. Nadie más que la propia persona sabe si esa tarea es obligación o es responsabilidad. Lo que para una persona puede ser una difícil tarea por obligación, esa misma tarea para otra persona puede ser una responsabilidad. Para una persona hacer de comer puede ser una pesada y desgastante obligación. Esa misma tarea para otra persona puede ser algo que le gusta, que lo hace sentir bien, porque es una responsabilidad. Y después van a agregar satisfactores. ¿Qué es un satisfactor? Es una actividad, una tarea que disfrutamos hacer, que nos hace sentir bien y que representa una recompensa a nuestro desempeño cotidiano. Es un paréntesis en lo agitado de la vida cotidiana para recompensarnos, para sentirnos bien. Una recompensa, un premio que nos damos. También es personal y es necesario. Ir a bailar con tu pareja, con los amigos a tomar una cerveza, ir a hacer ejercicio, a llegar a jugar con tus hijos. Bien, es cierto, la vida está llena de obligaciones y responsabilidades, pero si uno despierta bien, si se da cuenta, también la vida nos ofrece recompensas. Y pueden imaginarse ustedes la vida de una persona con un exceso de obligaciones con todo mundo, pocas responsabilidades y ningún satisfactor. ¿Cómo vive? ¿Cómo se siente? Hay personas, parece que no, difícil de creer, pero hay personas que además de tener un exceso de obligaciones en su vida, siempre quedando bien con todo mundo, empeñados en su trabajo, sin vida personal, ni siquiera se dan la oportunidad de tener un satisfactor en su vida. Están sometidos, condenados al trabajo, viven para trabajar. Hay una disciplina de la psicología que desde hace más de 30 años ha estudiado en qué consiste el bienestar y la felicidad de una persona. Y encontró la siguiente fórmula. En estos estudios, investigaciones que han hecho, a partir de esta relación entre nuestras responsabilidades con nuestras obligaciones, encontró la siguiente fórmula. Dice que por cada 10 tareas que hacemos en la vida, 8 deben de ser por responsabilidad, 2 por obligación y 3 satisfactores personales. Resultado, bienestar emocional. Hay quienes, la mayoría, tienen la fórmula a la inversa.
un exceso de obligaciones, pocas responsabilidades y ningún satisfactor. Se pierde el equilibrio, se pierde el bienestar y se convierten en un autómata. Un autómata es el antecedente de un robot, un ser altamente productivo que vive para trabajar, pero que ya no siente nada, nada le conmueve, nada lo entusiasma, se ha convertido en alguien altamente productivo. Se contagia, hace de su vida una rutina y de la rutina viene el aburrimiento hasta que un día ya no siente nada. Y puede tener familia y puede tener un buen trabajo, pero se ha convertido en un autómata. Y mucho de eso tiene que ver con esta fórmula personal que podemos encontrar en la vida. Las obligaciones son inevitables, son parte de la vida, pero que nunca sean más en la vida y el desempeño de una persona las obligaciones que las responsabilidades. Se puede negociar con ellas. Hay obligaciones que hoy nos cuesta trabajo, que son desgastantes, que nos generan malestar. Las podemos convertir en responsabilidades. Hay responsabilidades que hoy disfrutamos, que nos gustan hacer, pero si no las cuidamos, si no las acrecentamos, se pueden terminar en obligaciones. Aquí de lo que se trata es tener más responsabilidades y convertir ciertas obligaciones en responsabilidades. ¿Pueden ustedes imaginarse a una persona que el doctor le dijo que tiene que hacer ejercicio? Esa tarea de hacer ejercicio, ¿cómo la va a empezar a hacer? ¿Por obligación o responsabilidad? Obligación. Pero a los pocos días pone a prueba su voluntad y le gusta la tarea y se siente bien. Y al encontrar ese beneficio, esa tarea que le costaba trabajo comienza a convertirse en una responsabilidad. Hasta que llega un momento en que tanta responsabilidad es para él hacer ejercicio que lo convierte en un satisfactor, una actividad que le recompensa y que lo hace sentir bien. Las tareas de la vida, las tareas cotidianas y lo que hacemos en el trabajo, con nuestro trabajo, lo podemos trasladar desde una obligación hacia un satisfactor. Y de eso se trata la vida y el bienestar, de tener satisfactores y tener responsabilidades. La empatía, una de las últimas habilidades de la inteligencia emocional. La empatía es, ya que conozco y comprendo mis emociones, ya que las puedo controlar y manejar y poder despertar este sentido de responsabilidad y esta motivación con las tareas de mi vida, ahora soy tan sensible que puedo comprender los estados de ánimo, las emociones de la otra persona. Solamente se puede ser empático con los demás si comprendes tus propias emociones. La empatía es una solidaridad emocional. Es demostrarle a otra persona que comprendo lo que está sintiendo. Quiero que observen la imagen que está ahí. Es una imagen de empatía. Una conexión emocional que implica mirar y escuchar a otra persona. Y el mejor gesto de empatía es en silencio y es corporal. Es con tu mirada, con tu postura, con tu actitud ante otra persona, que lo quieres escuchar, que te interesa lo que estás sintiendo. Una de las habilidades emocionales más complicadas que tenemos que aprender. Sobre todo los que trabajamos ayudando, sirviendo a otras personas. Entender el dolor, la situación ajena. Todo un arte. Pues por eso que dicen, si quieres hacer un buen trabajo, trabaja en tu bienestar, tus emociones. El uso de la razón lo tienes y ha sido muy bueno. Tienes los conocimientos, la técnica,
pero también trabaja en tu bienestar emocional, porque cuando empiezas a combinar la razón con tu emoción, la toma de decisiones, incluso tu juicio moral, es más certero. Uno de los errores que a veces cometemos los profesionistas es que estamos intoxicados de razón, un exceso de razón en todo. Y no aprovechamos este potencial emocional que todos tenemos. Y fíjense que actualmente la neuropsicología, la psiquiatría y los médicos han encontrado que la toma de decisiones y el juicio moral de una persona es más brillante y certero cuando combina lo emocional, lo social, con la razón. Entonces la empatía es esta habilidad, esta gran sensibilidad de comprender y demostrarle a la otra persona que ya entiendo lo que está sintiendo. Y lo mejor de la empatía es en silencio y corporal. No es empático quien interrumpa y cuestiona. No es empático quien nada más le interesa conocer cómo fueron las cosas o qué sucedió. No es empático la persona que a la menor provocación, en lugar de escuchar y comprender a la otra persona, quiere hablar de su vida como si su vida fuera brillante. Hay muchos errores que a veces cometemos en la empatía. La empatía es demostrarle a la otra persona que ya me di cuenta y que me interesa lo que está sintiendo. La escucha activa, saber escuchar. Es un proceso. Aquí lo pongo rápidamente. El proceso, 3 pasos. Primer proceso, escucha activa. Imaginen la siguiente situación. Uno de sus mejores amigos o amigas que tanto quieren, o un familiar muy cercano, decide la tarde del día de hoy buscarlos a ustedes, no para que le resuelvan el problema de lo que está sintiendo o de lo que le pasó, sino para que le brinden un gesto de empatía. La empatía la buscamos en aquellas personas que nos inspiran confianza, que sabemos que tienen esa actitud de detenerse a escucharnos. Hoy por hoy, la empatía no solamente es un gesto de buena comunicación y respeto, es un gesto de aprecio y cariño por otra persona. Cada vez que tú le demuestras a una persona que la quieres escuchar, que vas a ser empático, se genera un encuentro y un contacto, hay un involucramiento, mayor confianza, es un gesto de amor. Pero cada vez que tú le demuestras a una persona que no la vas a escuchar y que no vas a comprender lo que siente, se genera una fractura y una distancia. Hoy por hoy, la empatía es uno de los gestos de afecto más nobles que le podemos ofrecer a una persona. Entonces imaginen a esta persona, algo le pasó, algo le hicieron que está emocionalmente mal y decide buscar a ustedes para que le brinden este gesto de empatía. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer ahí? Sin cuestionar, sin interrumpir, una postura corporal de atención plena. Tus hombros dirigidos a la presencia de esa persona. Tu mirada. La mirada dice si escuchas o no escuchas. Y en silencio, trata de comprender lo que está sintiendo. Y todas las personas, cuando vemos que alguien nos pone tanta atención, que nos escucha, nos dan ganas de expresarnos, de desahogarnos. Pasa hasta en los conferencistas, ¿no? Ves que alguien te está escuchando y hasta quieres entregarle todo. Y ese es un gesto natural del ser humano. Vemos que alguien nos mira, nos escucha con tanta atención, te dan ganas de expresarte, de desahogarte. Es el primer paso de la empatía. Entonces esta persona van a ver que se va a desahogar.
Les va a decir cómo se siente, lo que le pasó, lo que está sufriendo, lo que está, todo. Está desahogándose. Hasta que llega el momento de que empieza a repetir o a redundar todo lo que ya les dijo. ¿Qué quiere decir? Que ya se desahogó. Cuando repiten y redundan, ya se desahogó. Y debes de estar alerta cuando haga esto, porque es el momento de pasar al siguiente paso de la empatía, que es el acompañamiento reflexivo. Porque si dejas que esa persona repita una y otra vez, la estás victimizando, estás acrecentando la herida de lo que estás sintiendo. Entonces, cuando empieza a repetir, es el momento de pasar al acompañamiento reflexivo. Sigan pensando en esta persona que les digo. ¿Qué es el acompañamiento reflexivo? Es pasar lo que se siente aquí a lo que se piensa acá. Ya entendí que te pasó esto. ¿Qué piensas hacer? ¿Para qué crees que sucedió esto? ¿Hay alguna ventaja o algún beneficio en que esto haya sucedido? ¿Qué pasa si tú dejas la situación solamente aquí, de una persona? Es como mantener el dedo en la llaga. Estás acrecentando el sufrimiento. Pero si le ayudas a la persona a que traslade lo que está sintiendo aquí, a que lo piense, otra perspectiva se encuentra. Y la persona al menos deja de sufrir y ve el problema desde diferentes perspectivas. Si hiciéramos eso por las personas que queremos, le ayudamos más que en lugar de marcarle que está sufriendo y que es la víctima y que pobre de ella. Y tenemos esa mala costumbre de victimizar y sufrir con la otra persona. Y no, la empatía no. La empatía es ayudar. Y ayudamos realmente a una persona cuando la ayudamos a pensar sobre lo que está sintiendo. Finalmente, en la empatía, la solidaridad emocional. Es el momento en el que ustedes brindan su apoyo, su consejo, su recomendación. Ya que entendieron y comprendimos qué pasó, ya que acompañamos a esa persona en su situación, ahora sí, yo te sugiero que hagas esto, te recomiendo que hagas esto. Yo, si estuviera en tu situación, haría esto. Vean en qué momento aparece la recomendación. A veces nos equivocamos y antes, sin entender por qué, ya estamos dando consejos. Eso no es empatía. A nadie le sirve que antes de que comprendas qué estás sintiendo, lo llenes de consejos. Hoy por hoy la empatía es una super habilidad que nos permite lograr mayor encuentro y convivencia con las personas. Y esa es la gran ventaja de la inteligencia emocional, que nos permite ayudarnos a conocer, comprender quiénes somos, por qué somos así. Nos permite recuperar ese refugio interior de quiénes somos. Incluso hasta cuando estamos tristes, con inteligencia emocional, recuperamos quiénes somos. Y también la gran ventaja de esta inteligencia emocional es que me permite construir vínculos afectivos de mayor confianza y significativos. Y pues gran parte de lo que somos como persona, de nuestro bienestar, mucho tiene que ver con la relación con los demás. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pues muchas gracias por su atención. ¿Sí? Bien, para terminar esta parte de la presentación, yo les decía hace un momento, si sumamos inteligencia emocional, el manejo de nuestras emociones, con otras formas de inteligencia que están más allá de la razón,
nuestro juicio moral será más certero, sobre todo a quienes gran parte de nuestro trabajo se debe al uso de la razón y a la toma de decisiones. Entonces está el razonamiento moral. ¿Qué es el razonamiento moral? Una forma de inteligencia de carácter moral. Piensen en la inteligencia. La inteligencia es un proceso intelectual, un cúmulo de operaciones mentales, ciertas habilidades cognitivas. Y lo que conforma el proceso intelectual son ideas, creencias y operaciones mentales. En el caso del desarrollo moral, lo conforman los valores, los principios, las convicciones. Y se desarrolla como la inteligencia. La inteligencia va pasando por diferentes niveles. Lo mismo el desarrollo moral. El desarrollo moral es ese razonamiento y criterio que nos permite tomar decisiones, formular juicios y asumir posiciones morales en la vida. El hecho de que ustedes estén a favor de esto o de aquello es gracias a su razonamiento moral. El hecho de que ustedes crean en esta postura política o ideológica es por su razonamiento moral. Y esto es importante porque es una forma de inteligencia que no nos resuelve problemas intelectuales, sino problemas morales que llamamos dilemas. Un dilema es una controversia de valor, una situación entre la espada y la pared donde debes de tomar la decisión más responsable, moralmente correcta. Y la verdad es que la vida de toda persona está llena de dilemas. Desde los más impactantes hasta los menores, pero la vida nos presenta dilemas. Decidir continuar en este trabajo o mejor ya no es un dilema personal. Decidir seguir en esta relación de pareja o mejor terminar es otro dilema que la vida presenta. Nuestra historia personal está marcada por una serie de dilemas. Algunos impactan más, otros son más leves. Pero a veces también nos toca mirar dilemas de otras personas. Y ahí es muy fácil opinar y decidir, ¿a poco no?, sobre los dilemas de los demás. Pero cuando un dilema nos involucra, nos incluye, ahí es donde ponemos a prueba no solamente nuestra inteligencia, nuestras emociones, sino también nuestros principios y valores. Entonces, este desarrollo moral o este razonamiento, conforme nosotros maduramos, también va madurando. ¿Cuál es el primer nivel? Yo le llamo simple básico, técnicamente le llaman preconvencional. Fíjense, este razonamiento moral es el que me dice cómo debo de comportarme, qué decisiones tomar y qué juicios generar. Este nivel estadio del desarrollo moral es el primero y corresponde a niños y adolescentes. Aunque también muchos adultos tienen su nivel de razonamiento moral es básico. Es decir, en este nivel se desconocen las normas morales, se actúa más por beneficio propio, se cumple la conducta por conveniencia, por miedo al castigo y a la obediencia de una autoridad. Los niños, ellos no piensan si es bueno o malo, si es correcto o incorrecto, si es conveniente o no lo es. Ellos no hacen ese análisis. Ellos se portan bien por miedo a la autoridad o al castigo. Así es, así delimitado puede ser su razonamiento moral. Niños, adolescentes y algunos adultos, su razonamiento moral es así. Conforme vamos creciendo moralmente y asumiendo ciertos valores y convicciones en la vida que la escuela, la familia, la sociedad nos inculca, moralmente vamos madurando y llegamos al segundo nivel, medio regular o convencional.
Aquí, en este nivel, actuamos bien, tomamos buenas decisiones convenientes. No tan convencido estoy, pero lo hago para quedar bien con los demás. Aquí busco la aprobación social. Es decir, voy a hacer este comportamiento, me voy a portar bien, voy a tomar esta decisión solamente por quedar bien con los demás. Es el nivel de los jóvenes y de muchos adultos. Se portan bien solamente por buscar la aprobación o el reconocimiento social. Finalmente, en la vida, conforme intelectual y emocionalmente maduramos, alcanzamos el último nivel de desarrollo moral. Se llama postconvencional o superior. Es aquí donde ponemos a prueba nuestra integridad moral. Aquí actuamos convenientemente, tomamos buenas decisiones, partiendo de principios y valores. O sea, no me importa si me castigan, no me importa si quedo bien ante los demás. Decido de esta manera, actúo de esta forma, de acuerdo a este valor en el que yo creo. Pongamos un ejemplo para entender esto del desarrollo moral. ¿Por qué no se tira la basura en la calle? Ese acto puede estar resuelto por cualquiera de estos tres niveles. En el primer nivel, ¿por qué no tira la basura en la calle? Porque teme ser castigado, que lo vayan a agarrar o multar. Por eso no la tira. Así es su razonamiento moral, por el miedo al castigo, no por convicción, sino por el miedo al castigo. En el segundo nivel, ese acto de no tirar la basura en la calle, ¿cuál sería? No la tiro, sí tengo ganas de tirarlo, pero no lo voy a hacer porque ¿qué tal si me ven los vecinos? ¿Qué van a pensar de mí? Mejor no lo hago. ¿Sí? Ese es el razonamiento medio. Pero en el tercer nivel, ¿cuál sería? ¿Cuál razonamiento hay? No lo hago porque creo en el cuidado al ambiente, porque creo que vivir en sociedad implica cuidar el entorno donde vives. Es decir, en esa acción incorporo valores, principios en los que yo creo. En la vida, las personas, conforme emocional e intelectualmente maduramos, moralmente también maduramos. Hay quien decide casarse, vivir con alguien por el nivel más básico, por obligación, ¿no? Porque hay una autoridad que si no lo hago me castiga. Hay quien decide casarse para quedar bien con los demás. No me gusta esto, pero pues lo voy a hacer nada más pues, por quedar bien con los suegros. Y en el tercer nivel, hay quien decide casarse porque cree en eso, por la vida de pareja, la boda, la fiesta y todo lo demás. Lo ideal es madurar de tal manera de actuar por convicción, por principios. Porque este desarrollo o razonamiento moral pues es el que nos permite resolver esos grandes desafíos morales que la vida presenta. Y aquí es donde yo les decía, forjar nuestra inteligencia emocional, ese manejo y control de nuestras emociones, ese conocimiento sobre nuestra propia vida emocional, despertar sensibilidad empática con otras personas, acompañarla de una imaginación moral para tener un juicio moral y una toma de decisiones más certero. Sí. ¿Qué es lo que pasa a veces con nuestro juicio moral? Que está lleno de razón y en algunos casos de códigos legales. Y la parte emotiva queda a un lado. Hay que incorporar un poquito, hay que poner un poco de emoción a nuestra razón para que el juicio sea diferente. Y la única manera en la que podemos hacer este movimiento de incorporar la emoción es trabajar las emociones en nosotros. No hay otra forma. Bien, para terminar, les quiero presentar un dilema y una actividad
es un dilema didáctico. Todo lo que va a pasar aquí no sucede en la vida real. Yo les voy a contar la historia y voy a poner 6 personajes. Su tarea en este ejercicio es que me digan quién de los 6 personajes es el responsable de lo que va a suceder. Repito, es un dilema didáctico, no es real, es hipotético. Cuenta una historia que una vez existió una joven y guapa mujer que fue conquistada y enamorada por el hombre que posteriormente se convirtió en su esposo. Él era muy trabajador. Cuando se casaron, por tanto amor le prometió que iba a trabajar mucho para darle todo lo que pedía. Y entonces él se dedicó a trabajar y a trabajar. Viajaba de un lado para otro dando cursos de asume, pláticas emocionales, porque él quería darle lo mejor a su esposa. Casi nunca estaba ya en la casa porque trabajaba tanto. La joven mujer se empezó a sentir sola y luego enojada y triste. Y no sé si han conocido a una mujer sola, triste y enojada. Dios guarde la hora. Porque esta mujer decidió conseguirse un amante que vivía del otro lado del río. Hagan de cuenta que ella con su esposo vivía en esta parte de acá, en esta parte del auditorio, y había un lago, un río salvaje lleno de animales. Su amante vivía del otro lado del río. Cuenta la historia que todos los días, todas las tardes, iba a la casa de su amante. Como su esposo nunca estaba, siempre estaba trabajando. Entonces, un día, el esposo la quiso sorprender. Y en lugar de llegar mañana, como le había dicho, le habló y le dijo que llegaba hoy por la noche y que tenía muchas ganas de verla. Imagínense lo que sintió ella cuando estaba en la casa de su amante y recibir esta noticia. Entonces, lo que hizo es tratar de llegar a su casa antes de que llegara su esposo. Se dio cuenta que ahí donde ella vivía, más bien donde estaba con su amante, también era vecino del amante, un amigo, uno de sus grandes amigos. Un amigo que estaba perdidamente enamorado de ella. Y entonces ella dice, mujer enamorada y astuta, dice, pues él me va a ayudar. Va a buscar al amigo y le dice, préstame dinero, acompáñame, tengo que llegar a mi casa cuanto antes. El amigo le dice, no tengo, no puedo, no te puedo prestar. Y la corre de su casa. Ella se da cuenta que de ese lado del río donde estaba un lanchero y su trabajo era llevar a la gente de un lado al otro del río. Se sube a la lancha pero no lleva dinero. Imagínense la ansiedad de llegar cuanto antes a su casa. El lanchero era un hombre muy trabajador, pero tenía una familia numerosa. Y tenía varios días que no había podido tener trabajo. No estaba dispuesto a regalar su trabajo, porque ya le habían hecho así, de que no le pagaban. Entonces ella se sube a la lancha, pero no lleva dinero, y cuando no pudo pagar, entonces el lanchero la baja. Ella entonces regresa con su amigo y le dice, préstame dinero para pagar la lancha y llegar a mi casa, tengo que llegar cuanto antes. Pero le cuenta todo al amigo. Es que fíjate que me casé, no me va muy bien y me conseguí un amigo aquí cerca de tu casa y hoy quiero llegar cuanto antes a mi casa. El amigo se decepciona de ella y la corre de su casa. Ella intenta otra vez negociar con el lanchero, le promete que cuando llegue a su casa del otro lado del río le va a pagar 3 veces lo del pasaje. El lanchero, que ya se le habían hecho, dice, no, si no me pagas no te llevo. El nivel de ansiedad de esta mujer aumenta. Y entonces se da cuenta que hay un puente que cruza de este lado del río al otro.
sube en el puente, pero en el puente aparece un loco asesino de mujeres solitarias. Ella sube y al verlo se asusta, él la acecha y rápido regresa. Regresa con su amante y le dice: préstame dinero para pagar la lancha, acompáñame, ahí está el loco que no me deja pasar. Y el amante le dice: estoy muy cansado, es tu problema, hazle como quieras. Ella insiste, pero él finalmente le cierra la puerta y la corre. Por último regresa con el amigo y le dice: no seas malo, eres mi amigo, préstame. Sí, pero tú me has desilusionado, no, vete de mi casa. Y el amigo también la corre. Con tanta ansiedad por llegar a su casa, la mujer finalmente decide subir el puente. ¿Y en el puente qué creen que pasó? El loco la mató. Y ahí termina la historia. Me gustaría que me dijeran, ¿quién fue para ustedes el responsable de que esta joven mujer muriera? Sí. Aquí estamos activando nuestro juicio moral. No es inteligencia, es juicio moral. ¿Quién fue el responsable de que esta mujer muriera? Me llama la atención que el 70% de las mujeres dicen que fue la mujer. Otros dicen que es el esposo. El loco. Esto que yo les estoy presentando es un test de valores y desarrollo moral. Trato de entender cuál es su manera de ver la situación, sus principios, sus convicciones. Y la respuesta acertada es que el responsable de la muerte de esta mujer fue loco. Él fue el que cometió asesinato. Nada más lo que provoca la historia es que, fíjense, se despierten nuestros juicios, prejuicios y emociones. Y le echamos por eso la culpa a la mujer o al esposo o al amante. Este es un ejemplo de cómo opera el razonamiento moral. Dicen los expertos que en el razonamiento moral se sabe ya desde la emoción qué es lo que tienes que hacer y que solamente te vales entonces de la razón para justificar lo que ya habías decidido de la emoción. Por eso la importancia de relacionar lo que sentimos con lo que pensamos en la toma de decisiones y en el juicio moral. Pues muchas gracias por su atención, con esto terminamos. Muchas gracias, maestro. En este momento se hace entrega de un reconocimiento al maestro David Jurado García por la brillante disertación de la conferencia El manejo de las emociones en la formación de la persona juzgadora. Un aplauso, maestro. Los invitamos a contestar la encuesta de satisfacción de esta conferencia, la cual encontrará al escanear el código QR que aparece en pantalla.